Buenas tardes. Hoy es el día jueves 2 de julio y esta debiera ser la clase número 27. ¿27? No, 26. Porque son múltiplos de 3. El lunes fue clase 24, 25 el martes y 26 hoy. Esta es la clase número 26. Es la clase de ejercicios del curso de álgebra y geometría analítica para licenciatura en astronomía. Y hoy es el jueves 2 de julio. ¿Ok? Y vamos a primero poner de día la tablet y empezar con preguntas. Ya, capítulo 3 o capítulo 4. Primeras preguntas. Oh, parece que aquí hay demasiada pared y poca pizarra. ¿Y ahí cómo estamos? A ver. Por ahí sí. Por ahí sí. Ya. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Preguntas? Tengo 15 participantes y ninguno tiene ninguna pregunta. ¿Estamos mal, po? ¿Puede volver a explicar el teorema del binomio de nuevo? Ah, Eso no lo entendí muy bien. ¿a qué se refiere? ¿No entendió la demostración? Sí, ¿A cuál demostración se refiere? ¿A la demostración combinatórica? ¿Sí? Porque hicimos dos sí, esa. Sí, hay una demostración que está por el binomio, digo por inducción, la demostración por inducción, esa está en el video del otro curso. ¿Ya? Y la que no entendió usted es la demostración de combinatoria, ¿no es cierto? Demostración combinatórica del teorema del binomio. ¿Okay? Y lo que tendríamos que hacer entonces era calcular, encontrar una fórmula para A más B a la N. ¿Ok? Y entonces la demostración combinatórica era la siguiente. Escribo esto como A por B, digo A más B por A más B. ¿Ya? Entonces aquí hay N factores. ¿Ok? Y entonces, cuando yo realizo veamos cómo se hace para N igual a 2. Veamos los primeros casos, ¿ya? N igual a 2. Hagamos el caso de N igual a 2. A por A más B al cuadrado. A más B por A más B. Entonces, ¿qué es lo que uno hace aquí cuando uno multiplica dos términos, ¿ya? Dos factores, que son, a su vez, son sumas. Pues esto podría ser A más B por X más Y, y sería el mismo argumento. Y el argumento es que uno aquí tiene que, para multiplicar, tengo que seleccionar cuál de los dos voy a considerar. Voy a partir considerando este sumando, el A. Y entonces el A va a multiplicar al A, entonces va a tener aquí A cuadrado, más. Y después el A va a multiplicar al B, voy a tener AB. Ok, y ahí se me acabó esa parte del proceso. Y ahora tengo que pasar y seleccionar el otro sumando, B. Entonces quiero quedar B por A más B por B, B cuadrado. Y ahí voy a tener el resultado del producto. ¿Ya? Entonces, lo que hice aquí entonces fue seleccionar. Entonces, ustedes ven, en este factor seleccioné la letra A, o sea, el primer sumando lo seleccioné acá, y después tuve que seleccionar, una vez que seleccioné este sumando, después tuve que seleccionar aquí uno de los dos. Cuando selecciono el A, me da el resultado A cuadrado, porque tengo que hacer A por A.
y después selecciono el B y me da A por B. Entonces aquí hice, en este factor seleccioné A y después aquí también seleccioné A y después B. Y luego aquí puedo, en el siguiente paso, aquí selecciono del primer factor, selecciono la B y hago el producto de B por el primero acá y después por el segundo. Entonces me da BA y B cuadrado. ¿Ok? Entonces veamos cómo se hace con al cubo. ¿Cómo lo hacemos con A más B al cubo? Entonces, ¿cómo lo hago con A más B al cubo? Entonces aquí tengo 3 factores. ¿Ok? Y para desarrollar este producto, entonces voy a seleccionar, entonces del primer factor voy a seleccionar la A, del segundo factor voy a seleccionar la A también, y del tercer factor también selecciono la A. Y cuando hago esas selecciones, entonces ahí tengo que multiplicar A por A por A, y ahí me va a dar A cubo. ¿Ok? Pero esa era una opción. Después ahora yo puedo, aquí en el primer factor selecciono la A. Jesus Christ, man. Ojalá tuviera un ayudante que hiciera esto. Okay. Profe, Todo el mundo llegara a la hora a la clase. Ya, ok. So, profe, estudiante. es que se ve como un poco borroso, está como desenfocado la cámara. Entonces a lo mejor, espérate, a lo mejor está con autoenfoque, ¿ya? Entonces vamos a tratar de solucionar ese problema, ¿ya? Vamos a salir de la pantalla completa y vamos a ir aquí a buscar cámara en mi computador. ¿Dónde está la cámara? Aquí está la cámara, ¿ya? Ya, me va a demorar un poquito esto ya porque el computador mío es más lento que... parece que otra aplicación... es que no puedo modificar la cámara. No puedo modificar nada en la cámara porque dice cerrar, porque tengo que cerrar otras aplicaciones, en particular el video de esta clase. Parece que otra aplicación está usando la cámara, si lo necesitas, aquí tienes el código del error, bla, 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 bla. Ok, no. Entonces no puedo hacer esto. Tendría que haber hecho esto antes de iniciar la clase, ¿ya? Entonces, es que a lo mejor no es eso. Profe, Ya, dígame. ahí mejoró la calidad de... Sí, es que, claro, mejoró la calidad porque me quedé quieto. Es que no sabemos si es el autoenfoque o es simplemente la internet que está intermitente. ¿Cachai? Que podrían ser esas dos razones. A lo mejor está borroso porque la internet está mala. Ya, pero a ver, veamos si es que si la cámara me sigue mi movimiento y si ahí se pone borroso, tienen que verificarlo, a ver. No está autoenfocando. Yo creo que era un problema de internet nomás. ¿Ok? Ya, ok. So, sigamos. Entonces, como iba diciendo, cuando ahora yo quiero calcular A más B al cubo, tengo que considerar el mismo factor 3 veces, y para hacer todos los... Entonces van a salir un montón de productos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Aquí va a salir más, porque van a haber aquí 2, aquí 2, van a haber 8 sumantes. Por supuesto que uno no aquí cuando hace el cuadrado binomio no escribe 1, 2, 3, 4 sumando, escribe 3 nomás, porque estos dos son iguales. A, B y BA son iguales y uno pone entonces A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Y ahí está la fórmula para el cuadrado binomio, ¿no es cierto? Y aquí también uno no pone 8, sino que pone una cantidad menor, porque va agrupando los que son similares. Ya, pero para la demostración general, prefiero hacer la chorrera de los 8. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era el argumento general? Aquí tengo 1, 2, 3 factores. Entonces, para calcular todos los posibles monomios, esto se llama monomios, ¿ya? Entonces, tengo que tomar aquí, voy a seleccionar la A de acá, de aquí también selecciono la A, y de aquí también selecciono la A y me da el primero de ellos. Después podría yo seleccionar aquí, selecciono la A en el primer factor, selecciono la A aquí, pero aquí en el último, aquí selecciono la B. Y en ese caso me va a dar A por B. ¿Ok? Pero ustedes ven, hay varias posibilidades, porque de repente, claro, seleccioné la B acá, y en el segundo, en vez de seleccionar la A, selecciono la B también. Entonces me va a dar A por B, entonces va a quedar A, B cuadrado. Y así, van a haber 8 términos, como te digo, porque van a depender de qué elección, si en el primer factor elijo la A o la B,
Y si en el segundo factor elijo la A o la B, o si aquí elijo la A o la B, entonces van a haber una cantidad de factores, de productos, de monomios, 8 en total. ¿Ya? Porque aquí hay 2 por 2 por 2, 2 al cubo, 8. Ok, entonces ese argumento hay que hacerlo en general. ¿Ya? Bueno, uno ya se da cuenta, no sé si lo vieron, si se dieron cuenta, de que los monomios que aparecen aquí, estos términos, ¿ya? Todos los elementos, por los monomios, diversos monomios, los que aparecen son todos de la misma forma, son de la forma A a la K por B a la N menos K. Entonces, el N es el exponente. Y el K va variando, porque el K podría ser, mira, aquí el K es 2. ¿Ya? Este es el K. Igual a 2. Y el N menos K es 3 menos 2, B a la 1. Aquí aparece el K es 1. Y pues aquí el K es 1. Y el N menos K es 3 menos 1. Ahí está el 2, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va apareciendo, ¿ya? Y el K va variando, porque el K puede ser 2, puede ser 1, etc. Entonces, aquí hay una suma donde el K varía, puede ser incluso 0, porque aquí, por ejemplo, cuando aparece el último, B al cubo, y aquí está B a la N menos 0, porque el N vale 3, entonces este es N menos K, es decir, el K 0, sí, pues aparece A a la 0, ¿eh? Entonces el K podría ser incluso 0, parte de 0. Y lo más grande que puede ser el K, aquí tengo, este que está aquí, este al cubo, es A al cubo, B a la 0. Y recuerden que aquí está el N menos K, así que 3 menos K, es decir, 3 menos 3 igual 0. Entonces el K podría llegar hasta N. ¿Ya? Y son todos y lo que hay que ver es, recuerden ustedes que cuando yo hago esta demostración, hay términos que hay que agruparlos, porque aquí tengo AB y aquí tengo BA, y los tengo que juntar y me aparece un 2. Aquí va a aparecer A cuadrado más de una vez, y tengo que juntarlos todos y va a aparecer un 3 como coeficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la constante que aparece ahí? O sea, ¿cuántos? Entonces lo que hay que hacer es, ¿cuántas veces? O sea, la pregunta es, ¿cuántas veces ocurre el monomio A a la K, B a la N menos K en el desarrollo de... Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Salió medio chueco, discúlpenme. Entonces, ¿cuántas veces ocurre este monomio que está aquí? Aparece en el desarrollo. La pregunta es ¿cuántas veces? Esto es lo que hay que calcular. ¿Cuántas veces aparece? ¿Ya? Entonces, bueno, el número de veces que va a aparecer este bellaco aquí, disculpen. Entonces, nuevamente, A más B a la N. A más B por A más B por A más B. ¿Ya? N veces. N veces, ya. Entonces, que lo que quiero preguntar es saber cuántas veces va a aparecer. Entonces, me interesa el A a la K, B a la N menos K. Este es el monomio y yo me estoy preguntando cuántas veces aparece, dice, cuántas veces ocurre el monomio A a la K, B a la N en el desarrollo de A más B a la N. Este compadre. Bueno, obviamente que este aparece cuando yo elijo A K veces. O sea, yo elijo el A aquí, por ejemplo, el A, de este factor yo elijo el A, de este también el A, hasta que llegue al K. K veces, ¿ya? Y después, y los demás, esta es una opción, ¿ya? Porque hay más de una, recuerde que este aparece varias veces. Así como aquí apareció 2 veces, y aquí aparece 3 veces, este aparece varias veces, ¿ya? Entonces, estoy aquí dando un ejemplo de una de las veces en la que ocurre. Cuando yo tomo la A de este factor, la A de aquí, en los primeros K factores tomo A. Y los demás, bueno, como hay N en total, y aquí hay K, los demás son N menos K, donde tengo que tomar B. Y por eso aparece B a la N menos K. ¿Ves? Esa es una opción. Claro, pero es que esa es una nomás, una de ellas nomás, porque yo podría tomar
seguir tomando K veces el elemento A, pero lo tomo aquí y aquí no. Aquí tomo el B, ¿ya? Pero aquí lo tomo de nuevo el A, ¿ya? Y por supuesto que el A, lo único que tengo que preocuparme es de que el A lo elija K veces, pues entonces de repente el A lo elijo ahí, y después aquí no lo elijo, pero lo que importa es que tengo que elegirlo K veces, ¿ya? Entonces, ya no va a ser esta la elección, pues ya no va a ser la primera opción que era obvia. Aquí, 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 en todas partes K veces, ya esa ya la contamos. Y después tengo que ver cuando elijo el A acá, aquí no, aquí sí, a lo mejor aquí sí, aquí no, aquí sí, no importa, pero una cierta tiene que haber, tengo que elegirlo K veces. Entonces, para saber cuántas veces aparece este término, entonces, es equivalente. Entonces, este número que está aquí, que me están preguntando, de cuántas veces ocurre el desarrollo, ok, eso es igual al número de veces. Entonces, si yo considerara estos factores, ya si les pusiera colores, por ejemplo, este azul, este verde, este rojo, entonces los considerara como elementos de un conjunto con n elementos. ¿Ya? A cada uno de estos productos, cada uno de estos factores les pongo un color o alguna otra manera de individualizarlos, ¿ya? Y con ellos formo un conjunto A que tiene n elementos. ¿Ya? N es el número de veces que aparece el A más B, como en este producto. ¿Ya? Entonces, aquí entonces el A tiene n elementos. Entonces estoy ahora de vuelta en teoría de conjuntos. Tengo conjunto con n elementos y cada uno de los elementos es son todos iguales, pero están diferenciados porque este tiene un color diferente de este, etcétera. Entonces forman un conjunto con n. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo yo calculo este número? Bueno, como les digo, tengo que elegir en K factores, aquí, en K de ellos, voy a elegir la A, y en los otros, n menos K elijo la B, y así obtengo este producto. Entonces la pregunta es, este aquí es igual al número de subconjuntos de A, este conjunto A, que tiene n, número de subconjuntos de A con K elementos. Claro, cada elemento es los K elementos son aquellos en los cuales yo elegí la A, en ese particular elemento, como en vez de elegir la B, ¿no? Porque hay dos. Entonces, ese número de subconjuntos de A con K elementos, bueno, y eso es lo que nosotros sabemos que, pues yo lo demostré, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de esa demostración donde aparecía el n factorial y el k factorial y todo eso? Entonces, este número de subconjuntos de A con K es el número de subconjuntos con K elementos en un conjunto con n. ¿Ya? Esa fue la interpretación combinatórica que yo le di al binomial. Este que está aquí resulta que es n factorial, k factorial, n menos k factorial. Y la demostración de esto ya la hice ya, y esa demostración era de tipo combinatórica. ¿Cómo demuestro yo... ¿Cómo calculo cuántos subconjuntos con K elementos hay dentro de uno con n? En este conjunto, ¿ya? Yo se lo puedo repetir acá por si ustedes lo olvidaron, ¿ya? Entonces veamos aquí. Y eso me da la solución, porque entonces aquí viene el n sobre K. Y ese es el teorema de binomio, que dice que esto que está aquí es A más B a la n. Y estos son los coeficientes. Entonces la pregunta es, pero profe, no me acuerdo cómo esto de esta demostración que usted hizo de que el n sobre K... que nosotros sabemos que en el libro está definido así, sin combinatoria, ¿ya? En el libro lo definen así nomás, abstracto, y cómo sé yo que esto realmente es igual al número de este símbolo significa número, ¿ya? Recuerden que yo uso ese símbolo, ¿ya? Número de subconjuntos con K elementos en un conjunto con n elementos. ¿Ya? Eso es lo que hay que ver. Entonces aquí tengo el A abstracto que tiene n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n. ¿Ya? Ahí hay n elementos. Entonces lo que tengo que hacer yo... bueno, le voy a agarrar esta parte. Ustedes ya saben el enunciado del teorema binomio. Creo que voy a necesitar esta pizarra para hacer eso.
All right. All right. So, entonces tengo que calcular, tengo un conjunto A con n elementos, entonces aquí la cardinalidad de la es n. Y lo que quiero saber entonces es, sea B un subconjunto de A con la cardinalidad de B igual a K. Entonces la pregunta es, ¿cuántos Bs hay? ¿Cuántos Bs hay? Esa es la pregunta. Entonces me doy aquí un B, un conjunto, y este tiene K elementos, ¿ya? Y el total son n menos K. O sea, y entonces aquí el complemento, aquí el complemento, B complemento, tiene la cardinalidad n menos K. ¿Okay? Porque en total hay n, pues, y el B tiene K. Y aquí el punto es saber cuántos Bs hay. Entonces tengo este problema. Aquí tengo el A, ¿ya? Que tiene una cantidad n elementos, ¿ya? Y estoy considerando los subconjuntos B que tienen K. Un B igual a K. La cardinalidad de B es K elementos. Y quiero saber cuántos posibles Bs hay. Bueno, lo que yo demostré en algún momento, que si yo tengo el conjunto A aquí con n elementos, ¿ya? Y desordeno los elementos que están dentro del A, los desordeno, los cambio de lugar, y aquí pongo una copia del A con los mismos elementos, pero digamos, una vez que ya los desordené. O sea, que si yo aquí está el A, aquí está el B, aquí está el C, ¿ya? Y aquí entonces aquí está el A, por aquí quedó el B, por aquí quedó el C, lo desordené todo, ¿ya? Pero son los mismos conjuntos. Entonces, cuando yo tengo aquí n elementos y los desordeno, esencialmente lo que estoy haciendo, estoy definiendo una función biyectiva, una biyección, ¿ya? Entonces el A va a parar a algún B por aquí, el B va a parar al B, a lo mejor se quedó fijo, el C va a parar al A, qué sé yo, aquí había una E que va a parar al C, etc. Entonces lo que uno se pregunta, entonces tengo una F que es una biyección. F es una biyección que es equivalente a una permutación de los elementos que están dentro de A. F es una biyección o permutación. ¿Okay? De los elementos de A. De los elementos de A. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuántas Fs hay? ¿Cuántas Fs hay? ¿Cuántas posibles permutaciones de todos los elementos? ¿Cuántas Fs hay? Entonces, bueno, ahí uno se pregunta por las biyecciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces tengo aquí el A, y aquí tengo el A, y estoy calculando cuántas posibles funciones 1 a 1 y biyectivas. ¿Cuántas biyecciones hay de A en sí mismo? Y aquí tengo n elementos. Y el argumento era el siguiente: el primer elemento A, este puede ir a parar bajo F a cualquiera de los n posibles blancos aquí. Es como si uno tiene una flecha de A, va a parar a uno de los posibles blancos. Entonces, bajo F, el A tiene n posibilidades. Porque el A puede ir a parar al A, puede quedar fijo, o puede ir a parar a este, o puede ir a parar a ese, ya. Pero tiene que ir a parar a uno solo, porque la función es 1 a 1. ¿Ya? Entonces, el A va a parar a tiene n posibilidades. Una vez que el A ya fue a parar a otro punto, ya el siguiente aquí, el B, ya no puede ir a parar al mismo lugar donde quedó, donde fue enviado el A, porque entonces tendría un problema, porque tendría dos elementos que van al mismo sitio, y es 1 a 1. Así que el B no tiene n opciones como tenía el A, tiene n menos 1 nomás, ¿ya? Porque el A ya ocupó una pieza, un lugar, como las sillas musicales, ¿cachai? Entonces, y así, y una vez que el B eligió dónde fue el siguiente elemento, ya no puede ir a donde fue el A y a donde fue el B, entonces ese tiene n menos 2 posibilidades. Y ustedes ven, y al que le toca el último,
ya el último no le queda ninguna posibilidad porque hay un solo elemento suelto aquí, que se tiene que ir a parar a ese, entonces por eso es que el último es una opción, ¿no? Entonces, este número de, y el número de f's entonces es este número, que es n, y que se llama n factorial. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿para qué sirve eso? Bueno, porque estoy contando las cantidades, cuántos b's posibles hay, ¿ya? Entonces, aquí este b es uno de los posibles subconjuntos. Entonces, profe, ¿cómo tengo otros b's, otros conjuntos? Bueno, esto tiene que quedar fijo, la cantidad tiene que ser siempre k. El b, claro, puede que sea ese hay un posible b aquí, y después hay un posible b2 por acá, ¿ya? Que también tiene k elementos, ¿ya? Pero incluso podría ser disjunto de este, ¿ya? Y entonces tengo que saber cuántos, B1, B2, cuántos hay, ¿ya? Entonces, ese es el número que estoy buscando, ¿ya? Estoy buscando el número de posibles Bs, B1, B2, ¿cuántos hay? B1, B2, B3, ¿hasta cuántos? B9, B11, B... Entonces, ¿cómo lo veo uno? Lo que pasa es que cuando yo tengo un conjunto P1 con cada elemento y elijo otro, es como equivalente a, bueno, los elementos no son los mismos, porque si fueran los mismos serían iguales los conjuntos, estos elementos son diferentes a eso, ¿ya? Puede que tengan cosas en común, a lo mejor hay una intersección, pues aquí tengo un B3 que todavía tiene cada elementos, pero tiene una intersección con B1, eso está permitido, no importa. Pero los cada elementos de aquí, los subconjuntos, cuando uno cambia de B1 a B3, es como si hubiese permutado los elementos que había acá y obtiene unos elementos diferentes, porque es como que estos, digamos, este que está aquí, estos 5 elementos formaban el B1 y cuando yo hago una permutación de los elementos de A, entonces este que está aquí se va a cambiar de lugar, pues este ya no va a estar aquí, va a ir a parar para allá con una permutación. Pero realmente alguno de estos para aquí, etc. Entonces lo que uno hace es decir, entonces calcular todas las posibles B's es equivalente a calcular todas las permutaciones de cada elemento, ¿ya? Y yo sé que entonces pongámosle un número, a ver, n va a ser el número que estoy buscando, número de subconjuntos con k elementos. ¿Okay? Número de subconjuntos, y eso es lo que estoy buscando yo. ¿Ya? Entonces, bueno, si tengo un subconjunto con k elementos, a ese subconjunto yo tomo uno de estos posibles B's que tenga k elementos y le hago una permutación, le desordeno los elementos de adentro. ¿Ya? Y yo sé que cuando desordeno los elementos de B, el número de posibles biyecciones es el k factorial. Y una vez que yo desordeno lo que está dentro de B, también puedo desordenar lo que están fuera, pero cuando yo desordeno lo que está fuera queda n menos k factorial. Y si yo hago esto por cada B posible, van a ser igual a todas las posibles permutaciones de desordenamiento de los elementos de A, pero yo sé que eso es n factorial, ¿ves? Entonces aquí de esta igualdad yo obtengo una fórmula para n mayúscula. Es exactamente n factorial partido por k factorial, n menos k factorial. Y esto es el binomial, el coeficiente binomial. Entonces ahí está la demostración de que el coeficiente binomial también tiene esta interpretación combinatórica. Y de ahí sale todo. Y eso es el final de la demostración combinatórica del teorema de Bernoulli. Sin inducción. En el otro curso está la demostración por inducción. Bien. Más preguntas. Profe, la semana pasada usted demostró la desigualdad de Bernoulli, pero no quedó grabada. O sea, lo hizo después que cortó la grabación. Entonces quería pedirle si ahora lo podía hacer de nuevo para que quedara en el video, para poder verlo después también. Perfecto. Me había olvidado de eso. Gracias por preguntar. Desigualdad de Bernoulli. Y esta desigualdad dice lo siguiente: para todo X en R, creo que eran, no, para todo, no tiene, y N en N.
No tenía por qué, no había ninguna restricción, parece. ¿Ya? Y eso había que, y la desigualdad era esta, creo. Creo que esa era la desigualdad, ¿no? La desigualdad de Bernoulli. Ya, si recuerdo bien. Entonces, para todo X en R y en natural, se cumple esto. Siempre. Demostración. Por inducción. Por inducción. Si n igual a 1, 1 más x a la 1 es igual a 1 más x, y eso es igual a 1 más 1 por x, y entonces se cumple la desigualdad, y de hecho se cumple con una igualdad. ¿Ah? Se cumple incluso con una igualdad, incluso con igualdad. Se cumple estrella. Asterisco, se cumple asterisco incluso con igualdad. Bien. Bien. Se cumple el asterisco incluso con una igualdad en ese caso. Este es el caso de n igual a 1. Suponer para n. Para n. Suponer para n. O suponer para acá si quieren ponerle otro nombre, ¿ya? Lo que hay que hacer es decir, ¿qué significa esto? Es decir, 1 más x a la n mayor o igual que 1 más nx. Entonces, por demostrar, para n más 1, el siguiente. Entonces, ¿qué significa demostrar para el siguiente? Ok. Demostrar para el siguiente. Tengo que significa que tengo que cambiar al n por n más 1. Y llegar a la desigualdad similar, pero con n más 1 como exponente. Bueno, y el truco es usar la hipótesis de inducción. Entonces, bueno, ¿cómo usamos la hipótesis de inducción? Pero es que la hipótesis de inducción tengo 1 más x a la n, 1 más x a la n, ¿ya? Y esta es mi hipótesis, estoy suponiendo que esto es cierto. Entonces, por eso me conviene separar esta potencia n más 1 en una potencia n y una potencia 1. ¿Por qué? Porque yo ahora sé... sí, este x que está ahí tiene que ser... mira, si yo quiero que esto sea mayor o igual que... Si yo quiero aplicar esto, voy a tener problemas si este es negativo. Porque si yo tengo esto... Mira, partamos de esta igualdad, de esta desigualdad, de la hipótesis de inducción. ¿Ya? Yo puedo hacer eso. ¿Ya? Puedo partir de la hipótesis de inducción y multiplicar por 1 más x. Pero es que si yo hago esto y quiero preservar el símbolo de desigualdad, bueno, este no puede ser negativo, porque si es negativo y yo multiplico por 1 más x, al multiplicar por negativo se me va a invertir la desigualdad. Entonces, 1 más x no puede ser negativo, así que esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Qué significa? Pues esto no es para todo x en R, seguramente. No es para todo x tal que 1 más x es mayor o igual que 0. Es decir, x menor o igual que menos 1. Yes. X mayor o igual que menos 1. Entonces no es para todo x en R, es para todo x mayor o igual que menos 1. Y capaz que en el enunciado de la desigualdad de Bernoulli exijan que el x sea mayor o igual que 0, lo cual implica esto en particular, así que no habría problema, ¿ya? Pero hay que suponer que, entonces escribámoslo de manera correcta, ¿ya? Para todo x, por lo menos mi demostración me obliga a hacer esta hipótesis. A lo mejor la desigualdad de Bernoulli es siempre igual, es siempre posible. Es que va a ser, no lo sé, tendremos que verlo, ¿ya? Para todo x en R, tal que x es mayor o igual que menos 1 y n en n cualquiera, cualquier potencia positiva, cualquier exponente natural, para todo x en R, tal que x mayor o igual que menos 1 y n en n cualquiera.
se cumple esto, ¿ya? Entonces, por eso es lo que estaba haciendo yo acá. Era lo mismo que está aquí arriba, ¿ya? Así que esto no tengo para qué mantenerlo. Lo que hice acá fue, esta es la hipótesis de inducción, fue copiar la hipótesis, esta es la hipótesis. Y para llegar a donde, para llegar a donde quiero, yo multiplico por 1 más x, como el 1 más x es mayor o igual que 0, la desigualdad se mantiene, y aquí al lado izquierdo obtengo 1 más x a la n más 1, mayor o igual que. Y aquí tengo, puedo multiplicar esto, 1 por 1, más nx, más x por 1, más nx cuadrado. Y esto que está aquí es igual a 1 más n más 1 por x más nx cuadrado. Como esto es mayor o igual que 0, porque el x no importa qué signo tenga, siempre su cuadrado va a ser mayor o igual que 0, el x podría ser 0, así que por eso es mayor o igual que 0. Como a este número le estamos sumando algo mayor o igual que 0, entonces voy a tener esta desigualdad. ¿Ok? Y eso es lo que había que demostrar, porque entonces concluyo que 1 más x a la n más 1 era mayor o igual que 1 más n más 1 por x. Ese era el paso, es el mismo teorema, pero para n más 1, así que ahí se demuestra por inducción. Y aparentemente no me puedo escapar de esta hipótesis, ¿ya? Porque, a ver, ¿por qué? A ver. ¿Será cierto para cualquiera? Yo no sé. Pues, a ver, ¿qué pasa si elegimos, tratamos de encontrar un contraejemplo? A ver, si pongo x igual a menos 2, ese falla. No es, falla esta hipótesis, ¿ya? Y en menos 2. ¿Qué pasa si yo elijo menos 2? O incluso más grosero, a ver, menos 3. Entonces, si x es, pongámoslo aquí, si x igual a menos 3, y está fuera de este rango, entonces yo tendría aquí 1 más x a la n mayor o igual que 1 más nx, es decir, yo tendría aquí 1 menos 3, es decir, menos 2 a la n, mayor o igual que 1 menos 3n. Diría que eso se cumple, porque ahí estoy poniendo x igual a menos 3. ¿Ya? Entonces, veamos si esto es cierto. ¿Será cierto o no? Y a ver, pongamos n igual a 3. N igual a 4. Pongamos n igual a 4. Si yo pongo n igual a 4 ahí, con n igual a 4 me queda... No, 5. N igual a 5. Tiene que ser impar para que me dé negativo acá. Si no, porque si aquí me da positivo, bueno, y este lado negativo va a ser obvio que es cierto. Pero si pongo n igual a 5, aquí me queda menos 2 a la quinta. 2 a la quinta, ¿cuánto es? 32. ¿Será que menos 32 es mayor o igual que 1 menos 15 menos 14? Entonces lo que estoy diciendo yo aquí está el 0, aquí está el menos 14, y aquí está el menos 32, y lo que esto dice, esta desigualdad, que el menos 32 es mayor o igual que... No, pues no puede ser, pues menor. El menos 32 es menor, es más negativo, pues que va a la izquierda. Así que esto es falso. ¿Ya? Entonces no funciona para x igual menos 3. Entonces, esto es importante, esa hipótesis. ¿Ya? Bien. ¿Más preguntas? Bien, ahí quedó relativamente limpio. Mañana voy a ir a comprar el alcohol de pizarra ya. Fui ayer al Easy, pero no tenían, se había acabado. Tenía puro agua ras, diluyente y todas esas cosas, pero excepto el alcohol crop y no sé cuánto que me sirve.
Eso voy a tener que ir a la competencia, no. Mañana. O el sábado, no sé. ¿Más preguntas? Tengo una duda. ¿Cuál? Capítulo 4. Déjame ver si estoy en el capítulo 4, a ver. Yes, capítulo 4. Página. La 116, los ejercicios propuestos. Ya voy para allá. Me faltan varias. Unas 15 páginas, no, 10 páginas. Ah. Está pensando si me muestra el ejercicio, a ver. 115, 116. ¿Qué número? El ejercicio propuesto 2, la B. Tengo dudas sobre cómo resolverlo, que no pude. Ya. Calma. 116, page 116. El 2B dice simplifique. Simplifique, ¿qué cosa? N más 1 sobre R más 1 dividido N sobre R. Eso. Simplifique ese cociente. Bien, pues entonces aquí está la definición. Pues tengo aquí, este es N más 1 factorial dividido por R más 1 factorial y después este menos este. N más 1 menos R más 1 factorial. Y aquí abajo tengo N factorial dividido por R factorial, N menos R factorial. Tengo toda esa cociente de fracciones, pero que esto es feo, porque este es este denominador, entonces yo debería ponerlo aquí arriba multiplicando y este denominador pasa abajo multiplicando. Entonces esto va a ser lo mismo que R factorial, N menos R factorial, N más 1 factorial, así que este salta aquí y este baja. Entonces queda N factorial, R más 1 factorial, y esto lo puedo simplificar, N más 1 menos R menos 1 queda N menos R factorial. ¿Ok? Y entonces, bien, pues y entonces estos compadres son los mismos, se matan mutuamente. Aquí arriba, entonces, ¿qué tengo ahí? Ahí tengo R factorial, aquí tengo N más 1 factorial y aquí tengo N factorial. Pero es que el N más 1 factorial es 1 por 2, por 3, por N más 1. Entonces aquí lo puedo escribir así de esta manera, N factorial, N más 1. De hecho, así lo definí yo de manera recursiva. Y acá abajo me queda el N factorial y aquí tengo el R más 1 factorial, la misma historia, 1 por 2 por R más 1, entonces va a ser R factorial por R más 1. Ustedes ven que este aniquila este asesina a este, y me queda N más 1 sobre R más 1. Y esa es la simplificación. Ya vuelvo. Bien. ¿Más preguntas?
preguntas? Agüita. Más preguntas. Profe, consulta, ¿está resolviendo preguntas de toda la materia o solamente del último capítulo? De lo que usted quiera. Ya. De cualquier parte de la materia, siempre que la hayamos pasado. Ya, buena. Tengo una de la página 91 del libro, capítulo 3. Ya voy para allá. Vale. Capítulo 3, página 89, 90, 91. A ver. Esta es la yes. ¿Qué número? La última, la 17. 17, página 91. Es que tengo una duda cómo resolver eso. Si tengo que emplear como tricotomía. Suponer que Perdón, ¿qué cosa es tricotomía? ¿Se come eso? No sé qué es lo que es la tricotomía. es que un número real puede ser o negativo, o cero, o positivo. Ah, claro, sí. Okay, ahora. No sé si eso es relevante acá, pues, porque tendríamos que resolver este problema. Sea H de R cruz R en C y definida por esta fórmula. X más 2Y menos Y por I. Este I es la unidad imaginaria, ¿ya? El I es la raíz cuadrada de menos 1. La unidad imaginaria. Y se pruebe que H es biyectiva. Oh, un gallito. Pruebe que H es biyectiva y hay la inversa. Eso es lo que hay que hacer, ¿correcto? Eso yo lo hice en el otro curso, pero bueno, lo hago de nuevo. Ok, solución. ¿Qué cosa es C? Los números complejos. Ya conocemos los reales, lo conocen en este curso y también se los mostró el profesor Lavey y conocen todas las propiedades de los reales, más o menos, ¿ya? Pero los complejos son simplemente, los voy a definir para este ejercicio, como simplemente todas las expresiones de esta forma, A más PI, donde I es la unidad imaginaria, y el A y B son números reales. Y el A se llama la parte real, y el B se llama la parte imaginaria. Nótese que el B es un número real, se le llama parte imaginaria porque es aquel número real que acompaña a la unidad imaginaria. Pero A y B son ambos reales. Eso, y dice, pruebe que H es biyectiva y H es la inversa. Entonces, para probar que H es biyectiva, primero pruebo que el H es inyectiva. ¿Ok? H es inyectiva. ¿Qué significa eso? Que si suponer que H de X, Y es lo mismo que H de X', Y'. Tengo que suponer que tengo dos elementos X, y dos pares, porque los elementos aquí son pares ordenados. Tengo dos elementos X, Y X', Y', y voy a suponer que las imágenes son iguales, ¿ya? Entonces, por demostrar, recuerden la definición, por demostrar que X, Y es igual a X', Y', y eso demostraría la inyectividad, porque la única manera de que dos puntos vayan a parar al mismo lugar es porque los puntos eran iguales de partida. 1 a 1 se llama. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, esta hipótesis, H de X, Y igual H de X', Y', de acuerdo a la definición, esto es X más 2Y menos Y por Y, y este lado es
X' más 2Y' menos Y' por Y. ¿Okay? Y lo que pasa es que cuando yo tengo dos números, entonces, este conjunto de los números complejos tiene la propiedad de que si yo tengo dos números de este estilo, iguales, ¿ya? Si A más BI es lo mismo que C más DI, eso solamente ocurre en el caso cuando A es igual a C y el B es igual a D. Y lo que subyace esta demostración, este hecho, lo que subyace este hecho, cuando lo veamos oficialmente los números complejos, porque eso es una sección del curso que viene más adelante, ¿ya? Cuando hablemos de los números complejos en bastante generalidad y detalle, esto se cumple porque vamos a ver que, de hecho, gracias a este, no gracias a este ejemplo, pero a un ejemplo similar, vamos a ver que esto, escribir un número complejo de la forma A más BI, uno puede realmente identificarlo con el par ordenado A, B. Entonces esto es equivalente a una igualdad de pares ordenados. Y yo demostré, y demostramos en clase hace tiempo, que cuando dos pares ordenados son iguales, A, B es C, D, eso va a ocurrir solamente cuando el A sea C y el B sea D. Claro, cuando veamos los números complejos vamos a demostrar esta propiedad. Pero ahora, para hacer el ejercicio tenéis que comprármela. Y entonces, ¿qué significa esto? Que la parte real, esto va a ser posible, de acuerdo a esta propiedad, y solamente si las partes reales correspondientes son iguales. Y las partes imaginarias, los números que acompañan a la unidad imaginaria también son iguales. Bueno, y ustedes ven que aquí de la segunda ecuación obtengo que Y e Y' son iguales, y por lo tanto esta primera igualdad se transforma en X más 2Y igual X' más 2Y. Porque el Y' es lo mismo que el Y. Y entonces estos se cancelan, y entonces aquí obtengo también que el X vale X'. Entonces eso es lo que había que demostrar, porque como el Y y el Y' son iguales, y el X y el X' son iguales, esto es cierto. Así que se demuestra la inyectividad. Y ahora hay que demostrar que H es sobre inyectiva. H es sobreyectiva. ¿Qué significa que H sea sobreyectiva? Que la imagen es todo, ¿no es cierto? Que la imagen de la función H es todo el conjunto de los números complejos. Es decir, si yo me doy un número complejo arbitrario, siempre va a ser posible hallar un par X, Y que vaya a parar a ese número. Y de hecho ese par va a ser único, porque la función ya sabemos que es inyectiva. No hay dos distintos que vayan a parar al A elegido. Al número que voy a elegir aquí, al Z le voy a llamar. Voy a tomar un Z acá y voy a demostrar que ese Z proviene de un par X, Y y de solamente uno. Porque la función es inyectiva, no pueden haber dos pares que vayan a parar al mismo lugar. Y entonces, a ese Z que yo me voy a dar aquí, a ese numerito complejo Z que me voy a dar aquí, yo voy a demostrar ahora que proviene de un único X, Y. Y eso, al mismo, voy a matar dos pájaros de un tiro, porque cuando yo haga eso, voy a poder entonces definir la función inversa, la que va en el sentido opuesto, simplemente asignándole a este Z el X, Y que voy a hallar acá. Ahí va a estar la fórmula para H inverso. Entonces, para hallar la inversa, yo demuestro que es biyectiva, y en la misma demostración que es epi o sobre, cuando yo demuestre que H es sobre, al mismo tiempo voy a estar encontrando la fórmula para el H inverso. ¿Ya? Porque el H inverso va a ser el X, Y que voy a hallar acá. Entonces, sea Z un número complejo arbitrario. Entonces, ¿qué significa que el Z es A más BI? Por demostrar
existen X, Y en R, para ordenado, ¿no es cierto?, que estoy buscando, tal que H de X, Y vale Z. Que es decir, Z está en la imagen. Entonces aquí tengo A más BI. Eso es lo que vale el Z. Y el H, entonces, bueno, ya sé cuánto vale el H, ya está. Ahora ya no voy a borrar todo. Entonces lo que yo estoy haciendo, me estoy dando el número complejo Z, A más BI, es decir, el A y el B son números conocidos por mí. Y yo tengo que hallar el X y el Y que tienen esta gracia. Pero es que el H, X, Y es X más 2Y menos Y por Y. ¿Ya? Y como ya les decía, la única manera es que dos números complejos sean iguales, porque las partes real e imaginaria, las partes reales e imaginarias son iguales. Entonces esto va a ocurrir solamente si el A, que yo conozco, es X más 2Y, y X y Y no lo conozco. El B sí lo conozco, ¿ya? Y este B tiene que ser igual a menos Y. Entonces este es un sistema de 2 por 2. El A y el B son conocidos y tengo que hallar el X y el Y. Ah, pero es que el Y ya es obvio cuánto vale. Menos B. El Y lo despejo de acá, es menos B. Y el X lo puedo despejar de acá, porque me va a quedar X igual a menos 2Y. Pero el Y ya lo conozco. Es menos B. Así que entonces aquí voy a quedar A menos 2 menos B igual A más 2B. Ahí tengo la X. Y aquí tengo la Y. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya demostré que realmente es sobreyectiva, EPI, porque sí pude hallar un par ordenado X, Y que fuera a parar a mi Z que elegí al arbitrio, arbitrariamente. ¿Ya? Y entonces luego H es sobreyectiva y además ya tengo una fórmula para la función inversa. La función inversa aplicada en cualquier número complejo vale el siguiente par ordenado: A más 2B, menos P. Y ahí está la fórmula para la inversa. ¿Ok? Ve que aquí no había que... Cuando hablamos de funciones de R en R, entonces, ojo piojo, ¿ya? Ojo, observación. Si yo tengo una función de f de R en R, entonces uno generalmente escribe, ¿ya? Que supongamos que esta es biyectiva, y no tiene por qué ser de R en R, puede ser de un subconjunto de R en otro, pero tiene que ser biyectiva. ¿Ya? Biyectiva, entonces tenemos esta fórmula, y ¿cómo hallamos la inversa? ¿No es cierto que hacemos esto para hallar la inversa? Cambiamos el X por el Y en la fórmula, y de aquí despejamos la Y y obtengo la inversa. Bueno, por eso para funciones de RNR, donde aquí sería medio complicado, primero por un problema de notación, porque no le puedo llamar, entonces aquí tendría que yo escribir esta función h, no podría escribirla como y igual h de x, porque no hay x, hay x, y, entonces tendría que escribirla como z igual h de x, y. Y después cambiar x por y, entonces el z le tendría que poner x, y acá, y aquí tendría que poner ¿ves? Que entonces es un problema, no se usa esto. Eso para funciones de RNR, esto de cambiar las variables, ¿no? Porque en R plus R, nosotros hacemos esto. Tomamos la reflexión con respecto a la recta y igual a x, y por eso cambiamos x por y y hallamos la fórmula. Pero cuando estamos con funciones que tienen otros dominios, esto no sirve. Lo que hay que hacer es, cuando uno prueba la sobreyectividad, ahí naturalmente aparece la fórmula para la inversa. ¿Ok?
Parece que me fui al porcino con las mancuernas en la mañana, ¿ya? Discúlpenme. Ya. Esto va a tener que bajar las mancuernas de 30 kilos a 15 nomás. Ya estoy viejo, ya. Más preguntas. Bien. ¿Más preguntas? También borramos esto. All right. Yes. ¿Más preguntas? Capítulo 3, capítulo 4, ¿cuál quieren? En el capítulo 4, ¿cómo sería el ejercicio propuesto número 8? Ejercicio 8, ¿qué página? Página 116, Ya, porque no entendí como muy bien el enunciado. ya. Sin desarrollar, hallar el coeficiente de x a la 18 en ax a la cuarta menos bx a la 9. ¿Es un 4? Sí, es un 4. No, yes, es un 4. Sin desarrollar, hallar el coeficiente de x a la 18 en a. Alright, eso está bien. Derivado de la potencia. O sea, ¿a qué se refiere sin desarrollar? Tú puedes desarrollar esto con el teorema binomio. Esto no hay que hacer esto, ¿ya? De k igual 0 hasta 9, y aquí tengo ax a la... faltan unos coeficientes acá. Falta 9 sobre k, y aquí tengo que tener ax a la cuarta elevado a la k, y aquí tengo menos bx elevado a la n menos k. Esa es la fórmula del desarrollo del teorema binomio, ¿ya? Porque recuerden que esto hay que expresarlo como una suma. Por eso es que aparece el menos ahí. Porque el teorema binomio se aplica para la potencia enésima de una suma. Pero el signo no importa, realmente. Se pone ahí adentro y aparece acá. Entonces, claro, si tú haces esto, son 10 términos. De 0 hasta 9 hay 10. Tiene que ser todo el desarrollo de 10 y hasta encontrar el no. Entonces, no quieren que haga, no debería hacer eso. Lo que tienes que hacer tú es, dice, hallar el coeficiente de x a la 18. Entonces aquí, en esta suma, aparece el x a la 18 en algún momento. Algún numerito aquí multiplicado por x a la 18 y después sigue acá. Más, menos, no sé si será más o menos. Pero en alguna parte aparece el término que te están pidiendo. Y lo que te están pidiendo es calcular este número, este coeficiente que aparece acá, que podría ser negativo porque hay signos negativos ya. Entonces, ¿cómo lo hago sin desarrollar todo? Es que lo que pasa es que yo sé que el exponente de x es 18. Y por otra parte, aquí el exponente de x, ¿cuánto es? Entonces aquí tengo k igual 0 hasta 9, 9 sobre k. Y aquí tengo la a a la k es constante. El menos b a la 9 menos k también es constante. Y aquí aparece x a la 4 por k. Y aquí aparece x a la 9 menos k. Entonces aquí tengo que sumar, porque se suman los exponentes, porque estoy multiplicando x a una potencia por x a otra potencia.
Y se suman, cuando las bases son la misma, se suman. Entonces, tengo esta, y lo que yo necesito hallar el coeficiente. Este es el coeficiente que necesito, pero cuando el exponente de la x sea 18, entonces tengo que hacer 4k, entonces hallar el k, porque si encuentro el k ya sé cuánto vale esto, 9 sobre 5 a la quinta menos b a la 4, y ya sé, entonces tengo que hallar el k. Pero ahí tengo 4 menos 1, digamos, 4 más 9 menos k, entonces va a quedar aquí 3k más 9. Y yo quiero que esto sea 18. ¿Cuándo va a ser 18? El k tiene que ser 3. 3 por 3, 9, más 9, 18. Entonces, la respuesta es... Disculpen el desorden, acá está la respuesta, ¿ya? Entonces, con k igual a... El k yo sé que vale 3. Entonces, el coeficiente pedido, ¿cuál es? 9 sobre 3. Estoy poniendo k igual a 3 acá. A al cubo menos b elevado a 9 menos 3. 9 menos 3 es 6. Entonces aquí tengo 9 sobre 3 a cubo. B, el negativo signo no importa porque está elevado a un número par. 9 menos 3 es 6. B a la sexta. Ese es el coeficiente que te piden. O sea, eso es lo que te estaban pidiendo. Pero es que por supuesto que todavía te falta trabajo porque hay que calcular cuánto es 9 sobre 3. No podéis dejar la respuesta así. Tienes que ver cuánto vale el... Tengo que ver cuánto vale 9 sobre 3. Pero es que el 9 sobre 3 vale 9 factorial, partido por 3 factorial, la diferencia es 6 factorial, a cubo b sexta. Y entonces aquí el 9 factorial es 1 por 2, hasta 1 por 2, hasta 9. Entonces, hago los primeros 6, 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, anula este. O sea, arriba va a sobrar 7 por 8 por 9 dividido por 3 factorial, que es 1 por 2 por 3. El 6 ya se canceló con algo que iba ahí adentro. Aquí tengo a cubo b sexta. Bueno, pero el 2 mata 1 acá, me queda un 4, y el 3 mata 1 acá, me queda un 3. Entonces esto va a ser 7 por 4 por 3. 3 por 4 por 7 a cubo b sexta. Es decir, 12 por... Mejor dejarlo así, no importa, 3 por 4 por 7. Prefiero que me dejen la respuesta así, no multipliquen eso porque yo no tengo calculadora para realizar la prueba, ¿ya? Así que no pongan 12 por 7, 96, o lo que sea, ¿ya? O 94, lo que sea. Dejen ahí 3 por 4 por 7. Factorizado, ojalá potencias de primo. De hecho, incluso sería mejor dejarlo así, 3... No, al revés. Mejor sería dejarlo así. 2 a la 2 por 3 por 7, por a cubo b sexta. Antes de que me olvide, quiero hacer un comentario sobre la prueba 2 que viene, la prueba siguiente, ¿ya? Que quiero hacer un comentario. Existe una dirección, bueno, esta dirección si ustedes envían un correo a esta dirección, no les va a rebotar. Porque esta dirección sí existe, pero no existe como parte del servidor de la universidad. La universidad, y esto ya lo consulté a Siculs, la Universidad de La Serena, no existe ningún académico o funcionario de la Universidad de La Serena que corresponda con este correo electrónico. Entonces, este no soy yo. Si ustedes envían la prueba 2 a esta dirección, yo no la voy a ver nunca. ¿Okay? A mí me da la impresión de que esta dirección fue creada por un estudiante en un semestre anterior, a saber, en el semestre pasado. La sospecha que yo tengo es que esta fue creada de manera maliciosa y fraudulenta por un estudiante en el semestre pasado que trató de engañarme. ¿Okay? Esa es mi opinión, ¿ya? Porque ese estudiante, la prueba era el día lunes y llegó el día jueves con la prueba, profe, yo le envié la prueba el día lunes porque se la envié esta dirección equivocada
y yo averigüé esto, pregunté a la universidad y esta dirección no existe. Entonces me parece que esto fue creado de manera mañosa. Bueno, pero eso no importa lo que yo crea, ¿ya? Y ese tema no les concierne a ustedes porque eso fue el semestre pasado, este semestre no está ocurriendo. Espero que no ocurra. Ya ocurrió. Un estudiante, no sé si de este curso o del anterior, envió su prueba a esta dirección, ¿ya? Y bueno, eso no. Yo pregunté a la universidad y la universidad no puede bloquear esto aparentemente porque no es parte de los correos de la universidad. Entonces, ustedes ya están advertidos y quedó grabado. Si alguno de ustedes o sus compañeros envían su prueba a esta dirección y a los 3 días de que finalizó la prueba me la envía y dice, profe, mi prueba, por favor, revísamela porque yo me equivoqué, le mandé a esta dirección y por eso que, bla. Entonces, no, yo ahí no la voy a revisar y simplemente van a tener que rendir la prueba recuperativa, ¿ok? Yo pregunté a la universidad qué podría hacerse con esa dirección, pero no me han respondido. Aparentemente no la pueden borrar, pero no es una dirección válida, ¿ya? Ustedes conocen mi dirección. Es C. González, así termina con una Z, no con una S. Esta no corresponde, esta es la correcta. Ok, ya. Más preguntas de matemáticas, por favor. A propósito del estudiante que usó esta dirección el semestre pasado, tenía puros 2 y 3 en el curso y cuando envió la última prueba a esta dirección y me pidió que se la revisara, tenía un 6,8 en esa prueba. Si lo hubiese revisado, se habría sacado un 6,8 y estaba incluso pasada limpio la prueba, etc. Bueno, pero ese tipo de cosas desagradables a veces ocurren, ¿ya? Espero que no en este curso. Bien, más preguntas. Más preguntas. Quedan 15 minutos. ¿No hay más preguntas? ¿Más preguntas del capítulo 3, por ejemplo? Ya vuelvo. Bien, más preguntas. Más preguntas. Yes. De la página... ¿Qué página? del capítulo 3, la página 80 y... A ver, no. No lo encuentro. Ah, ya, ahí lo encontré. Página 89, el ejercicio 8.
Ejercicio 8 de la página. Ya. O sea, es que tengo la duda cómo demuestro que esa función es función. ¿Cómo demostrar qué cosa? Sí. Dice que demuestra que f es función. Ah, bueno, eso no. Tengo la duda como de cómo demostrarlo algebraicamente. Es que realmente no hay una demostración algebraica, como dice, demuestre, demuestre que f es función. Entonces, ¿cuál era la definición oficial de función? Podríamos partir por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Volvamos a la página, a ver. Página, debe ser la página 59. Página 59. Página 59, definición, dice. Esta es la definición. Una relación F contenida en A cruz B es función si para todo A en A existe un único B en B tal que A, B pertenece a F. Pero, ¿qué significa que A, B pertenezca a F? Esto significa que el B es F de A. Entonces, para todo A en A existe un único B, tal que B es F de A. Entonces, bueno, aquí está claro, para todo, entonces aquí los A son estos, para todo X, Y existe un único P, a saber este, X más Y menos 1, tal que F de X, Y vale B. Entonces esa es la demostración, pues eso es todo. Digamos, es una tautología prácticamente, es una definición bastante. De hecho, al momento, en el enunciado mismo está la demostración incluida, porque están diciendo F de A vale B, y este es un B, el único B. Si me dijeran, si no me dieran estas fórmulas, sino que me definieran esta función de otra manera, de una manera verbal, etcétera, yo tendría que hallar la fórmula y entonces ahí estaría demostrando que es una función, porque para un X como ahí dado hay una única posibilidad, ¿ya? Y sabemos que existen relaciones que no son funciones. Cuando, por ejemplo, una relación que contiene así el par 1,2 y el par 1,3, entonces aquí el 1 va a parar al 2 y también va a parar al 3. Entonces esto no es función, porque no hay asociado al 1, no hay un único elemento en B, hay 2 y 3. Entonces esto no es función. Aquí para un elemento dado hay un único, que es este, bien específico, X más Y menos 1, eso es todo. No sé de qué otra manera demostrarlo, como de perogrullo. Yes. ¿Cómo demostrar la unicidad? Es la unicidad de la imagen nomás. Que la imagen es única. La imagen de un elemento dado es única. Eso es todo. Sí. Es decir, la imagen, o de hecho al decir la, ya estoy asumiendo que es única. Entonces, cada elemento en Z, Z tiene una única imagen. Esto es lo que hay que escribir. O hay que verificar. Tiene una única imagen. Es la unicidad de la imagen. Cada elemento en Z cruz Z tiene una única imagen. Sí. Le doy un elemento cualquiera X, Y y la imagen es única. Es esta, X más Y menos 1. No hay dos. Y eso. ¿Más preguntas? ¿Quieren que haga la B, la C o ya la hicieron? Profe, consulta. En este ejemplo, ¿Ya? usando la definición que tenemos acá de este ejercicio, en la definición de una función, ¿Ya? nos quedaría algo así como el X, Y pertenece al Z cruz Z, entonces X, Y es, y ahí tendría que jugar si
Cuando No, son no, par, impar. no trate de escribirlo como lo... Primero, mira, no trate de escribirlo como lo escriben en el libro con conectivos lógicos, por favor, ¿ya? O sea, simplemente diga esto, pues, cada elemento... Esto es lo que hay que escribir. Cada elemento en Z cruz Z tiene una única imagen. A saber, X más Y menos 1. ¿Ya? F de X, F de X, Y, hay un solo. Pero eso estaría bueno para la prueba. O sea, como esa explicación Sí, como también. eso está claro, está bien, eso te corresponde lo que habría que responder en una prueba, pero yo jamás le voy a preguntar en una prueba que demuestre que una f es función. ¿Ya? Les voy a decir, considera la siguiente función, calcule el dominio, por ejemplo, o calcule el recorrido, o es inyectiva o no es inyectiva, o podría preguntarle, ¿cuál es la imagen inversa del 8 o del 7? Aquí hagamos esta pregunta. A ver, ¿cuál es la imagen inversa del 8? O sea, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son todos los pares X, Y, tales que F de X, Y vale 8? Esta es una buena pregunta. ¿Cuál es la imagen inversa de 8? No estoy diciendo que la función inversa exista. Estoy calculando la imagen inversa, es decir, estoy haciendo esto. Aquí está mi Z del conjunto de llegada y aquí está el de partida. Estoy dando el conjunto, el elemento 8 aquí y estoy preguntando con esto, le estoy preguntando ¿cuáles son todos los elementos de aquí que van a parar al 8? Eso es lo que estoy preguntando acá. ¿No? Y entonces, bueno, entonces lo que tendrían que hacer ustedes es resolver esta ecuación. F de X, Y es X más Y menos 1 igual a 8. Tiene que resolver eso. Bueno, hay una cantidad infinita, porque es una recta completa. A saber, esta recta, X más Y igual a 9. ¿No? Así que todos los... Bueno, no es una recta en realidad, porque estamos, el origen es Z cruz Z, el conjunto del dominio. Entonces son todos los elementos, digamos, una recta con entero. Digamos, ¿no? Entonces son todos los X, Y, veamos cuál es, ¿vale? Dibujémoslo. Eso lo podría definir como el X en función de Y y decir que el Y pertenece a todos los reales. No, es que lo que pasa es que el X y el Y son enteros. Eso es lo que estoy diciendo, que el dominio es Z cruz Z, no estamos de R cruz R. ¿Ya? Entonces lo que uno hace, dibuja la recta, ¿ya? Y la recta es, dibujo la recta en R2. X más Y igual a 9, entonces aquí, por ejemplo, cuando el X vale 0, el Y vale 9, como aquí está el 9, y aquí cuando el Y vale 0, el X vale 9, entonces tengo esta recta y la... wait a minute. Cuando el Y vale 0, el X vale 9, y cuando el... wait a minute. X más Y... ya está bien, porque tiene pendiente negativa. Y igual aquí menos X más 9. Okay. So, esta es la recta, pero esta es la recta en R cruz 0, ¿no es cierto? Pero lo que yo estoy buscando aquí son las soluciones con X y Y en Z. Entonces, no todo, hay una cantidad finita. Este punto sí está. Porque este tiene componentes 9, 0. Este punto está. Porque las componentes son enteros, 9,0. A ver, ¿habrá algún otro? 8 y 1. 8,1 también está. ¿Okay? Sí, porque la suma de ellos son enteros ambos y da la suma 9. Y aquí, por acá está el 7,2, ¿no es cierto? Y así, y aquí hasta que lleguemos a, y va bajando el primero X, ¿no es cierto? Y aquí entonces aquí va a estar el 1,8, y aquí va a estar este que está aquí, el 0,9, el punto de intersección. X igual 0 y Y 9. Pero hay más. Está aquí hay infinito, porque aquí está el menos 1,10. X igual menos 1 y Y igual 10 también funciona porque son enteros. Recuerda que los enteros pueden ser negativos. Entonces, hay una cantidad infinita de soluciones. Están todos sobre esta recta, pero son los juegos con enteros. Entonces, este conjunto es infinito. ¿Ya? Y uno puede hacer una lista si quiere, pero es una lista infinita. Listo, pues es una pregunta interesante, pero no les voy a preguntar. Oye, demuestre qué función, pero es demasiado, sí, no sé, trivial, obvio, fácil.
La otra cosa que es distinta es que yo les puedo dar una relación y puedo decir que ya lo he hecho, restrinja el dominio o el recorrido de manera que sea función. Que sea una pregunta interesante. Bueno, demostrar que una función no es muy interesante. De hecho, en este ejemplo 8 del libro, las partes interesantes son las B y la C, y esa es la que sugiero que hagan. Y si no la pueden hacer, me preguntan en la próxima clase de ejercicio, ya, porque ahora ya sería todo, me quedan 3 minutos. Bien, entonces ha sido un placer, nos veremos el día lunes, ¿de acuerdo? Y ahora voy a finalizar la grabación.